Vamos a estudiar el tema 13, adherencia, los neumáticos y los frenos. La adherencia es la capacidad que tiene el neumático de pegarse al suelo. Esta capacidad depende de las ruedas y también depende de la calzada. Las ruedas pueden ser motrices, que son las que mueve el motor, de ahí viene su nombre, y directrices, que son las que mueve la dirección. Las ruedas motrices, a su vez, según qué ruedas impulsa el motor, pueden ser los coches de propulsión cuando el motor mueve las ruedas traseras y de tracción cuando el motor mueve las ruedas delanteras. Partes de la rueda. La rueda está formada por la parte metálica, que es la llanta, y la parte de goma, que es el neumático o cubierta. En la parte de goma distinguimos lo que son los laterales, que se denominan flancos, y la parte por la que circula la rueda, que es lo que vamos a denominar banda de rodadura. La banda de rodadura presenta un dibujo. Este dibujo sirve para que se agarre mejor la rueda y para que drene el agua de lluvia en caso de que la calzada esté mojada. Entonces, la profundidad mínima que debe de presentar este dibujo será de 1,6 milímetros. La profundidad con la que sale el dibujo de fábrica está en torno a los 5 u 8 milímetros y lo mínimo con lo que nos permiten circular es esta, la medida, 1,6 milímetros. Tipos de ruedas. Según cómo contienen el aire, las ruedas pueden ser con cámara o sin cámara. Las ruedas con cámara presentan una cámara en su interior, que son la cámara la que va a contener el aire. Y luego, digamos que con un mejor perfeccionamiento de las llantas, porque los fabricantes han conseguido una unión estanca entre lo que son llantas y neumáticos, evitando que se escape el aire. Entonces, hoy por hoy existen unas ruedas que pueden contener los propios neumáticos, el aire sin necesitar una llanta, que son una cámara, que son las denominadas ruedas sin cámara o tubeless. ¿Cuáles de las dos son mejores? Pues indudablemente las mejores son las ruedas sin cámara, los neumáticos sin cámara. ¿Por qué? Pues porque en el caso de que lleven cámara, 1, puede reventar la cámara, y 2, en caso de pinchazo se desinfla mucho antes que cuando la rueda es sin cámara. Aparte que cuando es con cámara también le cuesta mucho más trabajo enfriarse. Ahora, por la forma en la que está construida la goma del neumático, pueden ser ruedas o neumáticos diagonales o neumáticos radiales. En los neumáticos diagonales se van poniendo tiras así, en diagonal, y en los radiales se van poniendo tiras a todo lo que es en toda la periferia de la rueda. Esto le confiere unas propiedades buenas a unas y malas a otras. Los neumáticos diagonales hacen que las ruedas tengan el mismo grosor por los lados que por la banda de rodadura, y eso va en contra de que una rueda sea buena. ¿Por qué? Pues porque por la banda de rodadura, cuanto más fina, más se desgasta. Entonces, estas son muy finas por la banda de rodadura y estas son muy anchas. Por lo tanto, estas son mejores, tienen una mayor duración que estas. Estas, al ser más finas, se deforman más con el suelo, por lo tanto, se frenan más. Por lo tanto, aumenta el consumo, o sea que estas aumenta el consumo, y estas, al tener una banda de rodadura muchísimo más rígida, se frenan menos, se deforman menos, o sea que tienen mayor velocidad y disminuye el consumo. Los neumáticos disipan el calor por los lados. Estas por los lados son muy anchas y estas muy estrechas, por lo tanto, estas se enfrían menos que estas. O sea que, ¿cuáles son los mejores tipos de ruedas? Las ruedas mejores son neumáticos sin cámara y radiales.
La presión de los neumáticos. ¿Qué cantidad de aire deberemos de ponerle a las ruedas de nuestro coche? Eso es un factor que depende de lo establecido por el fabricante, que ha sido el ingeniero que lo ha diseñado y ha comprobado cómo es su funcionamiento a altas velocidades en determinados tipos de pavimentos. Es decir, la cantidad de aire será siempre la recomendada por el fabricante, que viene en una etiqueta en el coche o bien viene en el libro de instrucciones. ¿Cuándo se le podrá poner más presión siempre con lo recomendado por el fabricante? Pues cuando el vehículo va muy cargado, porque al llevar mucho peso se aplastarían las ruedas. Al llevar más aire, pues el aplastamiento es menor. Y también cuando vayamos circulando a altas velocidades, ya que lo que es las moléculas de aire se agitan mucho, esa agitación va a elevar la temperatura del aire, por lo tanto que al tener más aire hay menos movilidad del aire que hay dentro del neumático, por lo tanto se calentará menos. Los neumáticos calientes. Si tuviéramos que comprobar la presión de los neumáticos, esta se hará en frío. Nunca se puede hacer en caliente porque la presión de los neumáticos con el aire caliente aumenta, dicen que tiene más de lo que tienes en realidad. Si por un motivo, cualquier motivo, tuviéramos que comprobar la presión de los neumáticos en caliente, pues al ver que tiene más presión que lo que dice el fabricante, lo que haremos es dejarlo como está, porque es normal que haya aumentado la presión porque el aire caliente tiene más presión. La rueda de repuesto. La rueda de repuesto es una rueda que apenas le miramos la presión porque suele estar colocada en una parte, en los bajos del coche, en la parte interior del maletero, y eso hace que nos cueste mucho trabajo acceder a ella, ya que la presión de los neumáticos tenemos que verla aproximadamente cada mes, porque cada mes pierden aproximadamente 200 gramos de aire. La rueda de repuesto, por lo tanto, debido a la dificultad de acceso que tiene, pues no la miramos apenas. Así pues, cuando necesitamos hacer uso de la rueda de repuesto porque se nos ha pinchado una de las ruedas, resulta que vamos y esta la tenemos sin aire. Así pues para evitar este fiasco con el que nos podemos encontrar, le pondremos a la rueda de repuesto la presión más alta de las recomendadas por el fabricante. Consecuencias de una presión incorrecta. Si nosotros le metemos más presión de lo recomendado por el fabricante, las ruedas se van a desgastar más por el centro, va a tener una menor adherencia y sufre más la suspensión. Tengamos en cuenta que un 8% de las irregularidades del terreno, de los baches que tiene que soportar la suspensión, pues no le llegan a ella, sino que esos golpes los absorbe el neumático. Si el neumático está muy inflado, todo el golpetazo va a la suspensión deteriorándola. Si la rueda lleva menos presión, se va a aplastar, se va a desgastar más por los flancos. Tienes que tener en cuenta que el neumático no tiene por qué circular por los lados, porque el flanco no está protegido, no está tan rígido como es la banda de rodadura, entonces además podría estallar. Es decir, no revienta por llevar más presión de la recomendada, sino por llevar menos presión de la recomendada. Aumenta el consumo debido a que la rueda es más ancha, por lo tanto hay un mayor rozamiento, por lo tanto aumenta el consumo. La rueda está más blanda, por lo tanto hay un mayor rozamiento, por lo tanto el coche corre menos, por lo tanto tú pisas más el acelerador, es decir, aumenta el consumo. Y también hay menos adherencia con el suelo mojado. Lo que es el dibujo del neumático lo que hace es aplastar el agua y echarla hacia los lados y hacia atrás. Cuanto más ancha sea la rueda, en contra de lo que cree la gente en la calle, cuantos más anchos sean los neumáticos, hay menos adherencia, sobre todo con el suelo mojado. El neumático se desgasta más por una conducción agresiva. También se desgasta más por ir a mucha velocidad o que vaya con exceso de carga. El clima también le afecta los climas muy calurosos, afecta la calidad de las gomas y también los climas costeros o con mucha humedad.
También afecta a la suspensión y a los frenos el hecho de no llevar las ruedas con la presión correcta. Y también el tipo de carretera por el que circulemos normalmente, así como el uso de cadenas y una presión incorrecta también afecta a la duración de nuestras ruedas. Nuestras ruedas cuando salen de fábrica tienen que hacer una circunferencia exacta, pero conforme va circulando la rueda se va deformando y a altas velocidades empieza el volante notamos que empieza a temblar. Entonces, lo que sabemos es que tenemos que hacer un equilibrado de las ruedas, puesto que la rueda ha cogido una cierta, en lugar de tener forma, lo que es de circunferencia, tiene forma de elipse. Así pues, tenemos que llevarlo a un taller especial a que las equilibren. Lo que le hacen es ponerle unos pesos de plomo, unos pesos de plomo en las llantas para ponerle peso ahí donde la rueda ha perdido masa. Ahora vamos a pasar a hablar de los frenos. Los frenos que necesitamos, que tiene que tener un coche, son un freno de servicio, un freno de socorro y un freno de estacionamiento. Perdón, un coche no, todo vehículo, porque incluida una bicicleta, un ciclomotor, una motocicleta o un autobús. El freno de servicio es el freno de pie, el freno que te hace el servicio de frenar. El freno de socorro es el freno que entra en funcionamiento en caso de avería del freno de servicio, que si el coche es un coche muy caro, de alta gama, tendrá un freno independiente que actúa en dos ruedas, sobre una delantera y sobre una trasera. De un coche, como hemos dicho, de alta gama, pues el freno de socorro es el freno de mano, que lo que haremos es ir reduciendo de marchas, y pues si vamos en quinta pondremos cuarta, tercera, segunda, y en segunda tiraremos del freno de mano, y como actúa sobre las ruedas traseras, es un freno mecánico, el de mano, y entonces detendrá al coche. Y luego tenemos el freno de estacionamiento, que es también el freno de mano, que consiste que actúa sobre las ruedas traseras y sirve para inmovilizar el vehículo cuando éste está detenido. Y el freno de servicio es un freno que actúa sobre las cuatro ruedas, ya que si vamos a 120, 100, 80 o 60, al frenar tenemos que frenar las cuatro ruedas porque si no el coche derraparía. Así pues, el freno de servicio actúa sobre las cuatro ruedas, el freno de socorro sobre dos en diagonal, normalmente una trasera y una delantera, y el freno de estacionamiento sobre las dos traseras. Tipos de frenos. Ahora, vamos a ver, según cómo frenan, cómo es el dispositivo, el órgano frenante, los frenos pueden ser de disco o de tambor. Los frenos de disco son los más modernos y suelen ir colocados en las ruedas delanteras. Vamos a ver, los frenos de tambor suelen ir en las ruedas traseras. ¿Y qué particularidades tienen? Pues que, bueno, al frenar se calientan más, ya que son unos frenos mucho más grandes, cosa que es todo lo contrario a lo que le ocurre a los frenos de disco. Se calientan menos porque son dos frenos que tienen una superficie frenante mucho más pequeña. Los frenos no conviene que se calienten, porque lo que hace el freno es convertir la energía cinética en calor, o sea que cuando el freno se pone al rojo vivo deja de frenar. El freno de tambor, al ser más grande, es más brusco, es decir, se bloquean los frenos y dejaríamos de tener control sobre el vehículo, cosa que no ocurre con los frenos de disco. Así pues, como las ruedas que son más sensibles, que más cuidado tenemos que tener, puesto que perderíamos el control de la dirección, las ruedas más sensibles y serían un factor de accidente serían las ruedas delanteras. Por ese motivo, las ruedas delanteras llevan frenos de disco y las ruedas traseras, que son más bruscos, llevarían frenos de tambor. Aunque si el coche es, también, vuelvo a repetir, es de alta gama, pues entonces llevaría frenos de disco en las cuatro ruedas. Uso de los frenos. Lo primero es no frenar bruscamente. Tenemos que tener en cuenta que nosotros lo que hacemos al pisar el freno es vamos quemando la energía cinética y vamos haciendo que el coche vaya parándose poco a poco. El hecho de que frenemos
de golpe y en seco no equivale a una detención total del vehículo, ya que el coche seguirá circulando, pero con las ruedas paradas, bloqueadas y sin control. O sea que la forma de frenar no es de golpe, sino frenar poco a poco e ir dejando que las ruedas vayan parándose y vayan deteniendo poco a poco al vehículo. No abusar de los frenos. Como he dicho antes, lo que hacemos cuando frenamos es convertir la energía cinética en calor. Entonces, si el freno de tanto que estamos frenando se pone al rojo vivo, ya no tiene la capacidad de generar más calor. Adecuar la frenada al estado de la vía, tenemos que tener en cuenta que si el suelo está mojado, necesitamos el doble de metros para frenar, que si hay hielo necesitamos 10 veces más. Usar el freno motor en las pendientes. Si vamos cuesta abajo no iremos frenando, ya que nos podemos quedar sin frenos porque estos se hayan calentado. Entonces lo que haremos es frenar pero con las marchas. Si vamos cuesta abajo y vemos que en quinta tenemos la necesidad de frenar, meteremos cuarta, que tenemos la necesidad de frenar, meteremos tercera, que tenemos la necesidad de frenar, meteremos segunda. Y llevaremos una marcha que nos evite tener que usar el freno, que el mismo coche se frene. En caso de emergencia, pisaremos el freno a fondo, como es lógico. Cuando notemos que hemos llegado a lo hondo del pedal, pero que el coche sigue circulando, soltaremos el freno y volveremos a frenar. Para frenar normalmente, pues frenaremos suavemente y poco a poco. Fallo de los frenos. El freno puede fallar pues porque no tengamos líquido en el depósito de líquido de frenos. Tenemos que tener en cuenta que el freno de servicio es un freno hidráulico, que nosotros lo que hacemos al frenar es mandar líquido por un conducto que va desde el pedal hasta las ruedas, y es este líquido el que acciona sobre el freno. Indudablemente, si no tenemos líquido de frenos no va a frenar. Porque haya aire en el circuito, puede haber una burbuja de aire que impida que pase el líquido y llegue hasta la rueda, porque se hayan calentado. En este caso tenemos que esperar a que se enfríen. Por un desgaste, indudablemente, de los frenos. El freno de disco actúa, la parte que frena son unas pastillas que son sustituibles, que periódicamente cuando se desgastan, igual que cuando se desgastan la suela de los zapatos, hay que cambiar. Y los frenos de tambor tienen la superficie, el órgano que frena son unas zapatas. Y también por una frenada desigual, pues porque los frenos, por ejemplo, pueden estar descompensados. En caso de que me quede sin frenos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo primero es soltar inmediatamente el pie del acelerador para dejar que le entre, impedir que le inyectemos gasoil o gasolina al motor. Por lo tanto, el motor empezará a ralentizarse, empezará a frenarse. Ir reduciendo a marchas más cortas, es decir, si vamos en quinta, meter cuarta y pasaremos de 100 a 80, meteremos tercera y pasaremos a 60, meteremos segunda y pasaremos a segunda. Luego, arrimarse a la derecha y tirar del freno de mano, y si aún así no se detuviera, pues incluso rozar el lateral del coche por la derecha para conseguir detenerlo. Todo eso es mejor antes que chocar. Derrape. El derrape es un patinazo que se produce cuando nosotros perdemos el control del vehículo. Se produce por pegar frenazos, se produce por pegar acelerones o volantazos. También se produce porque los neumáticos, los frenos estén en mal estado, y también porque la calzada esté en mal estado. Comportamiento. Si derrapa el eje delantero, es decir, si el coche se va del eje delantero en lugar de ir recto, al acelerar bruscamente, sobre todo si el coche es de tracción, si empujan las ruedas delanteras, el coche se va, por ejemplo, a la derecha. Para corregirlo, pues giraremos el volante al lado contrario. Es decir, si se me va a la derecha, pues para enderezarlo, giro el volante a la izquierda, tal y como yo estoy haciendo con el ratón. Si el derrape se produce del eje trasero, se me va de detrás, pues entonces, ¿qué haré para enderezar? Pues giro el volante al mismo lado del derrape. Es decir, si se derrapa del eje delantero, giraremos el volante para enderezar si se me va del eje delantero, hacia el lado contrario del derrape.
Si se me va de atrás, para enderezar, giraremos el volante al mismo lado. En un coche de propulsión, que es que mueve las ruedas traseras, no aceleraremos cuando se va de detrás porque entonces aumentamos el derrape. Y en un coche de tracción, que es que mueve las ruedas delanteras, sí aceleramos para que las ruedas delanteras ayuden a enderezar el coche y a salir. Y con esto ya hemos finalizado el tema 13.